Hola, aquí un nuevo vídeo del viaje de Chihiro. Después de que en el vídeo de Haku muchos me hayáis pedido más vídeos analizando personajes, pues hoy os traigo a Yubaba y a Zeniba, las brujas de la historia. Hola, ¿qué tal? Soy Ana, diseñadora de personajes, y en el vídeo que hice de Haku, bueno, pues muchos me pedisteis que hiciese un vídeo de Yubaba y de Zeniba o de otros personajes, ¿no? Pero bueno, vamos a empezar por este. Resulta que yo no tenía mucha idea de cómo era el personaje de Yubaba, porque para mí era bastante incógnita, siendo una bruja japonesa, ¿vale? Porque no era exactamente japonesa. Y entonces no sabía qué os iba a contar, pero hasta que me puse a investigar, hice relaciones de conceptos y saqué unas conclusiones que yo no me esperaba. Cuando vemos el viaje de Chihiro, Yubaba y Zeniba se nos presentan como las malas de la película, ¿no? Sobre todo Yubaba, porque básicamente si ella no hubiese transformado a los padres de Chihiro en cerdos no tendríamos historia. Pero no es que Yubaba vaya en contra de Chihiro por ser Chihiro, sino que se ciñe a unas normas que tiene ella y que luego veremos que Zeniba también sigue las suyas. Entonces, bueno, pues al final nos damos cuenta que no son tanto villanas, sino, bueno, simplemente antagonistas. El nombre de Yubaba se traduce como la bruja de los baños y el nombre de Zeniba se traduce como la bruja del dinero. Esto a mí me resulta curioso porque a Yubaba vemos todo el rato que, bueno, que es súper codiciosa, ¿no? Y que le gusta mucho el dinero. Vemos que Zeniba pues vive en una casa aislada, en una granjita, y no la vemos para nada, pues, que disfrute de tener dinero ni nada, ¿no? Y luego también me resulta curioso el hecho de que Yubaba, siendo, bueno, una bruja que tiene una apariencia tan occidental, sea la dueña de una casa de baños japonesa. O sea, es una casa de baños onsen, y eso es un concepto muy, muy japonés, muy tradicional, y es un poco raro que ella esté sirviendo a dioses Shinto. Pero, ¿y si te dijera que no es una bruja totalmente occidental, sino que es una mezcla de conceptos occidental y japonés? Si te acuerdas, cuando vimos en el vídeo de Haku sobre el tema de, bueno, uno de los temas de la película, que era el cómo la cultura occidental se estaba abriendo paso en la japonesa y la gente estaba como dejando la japonesa de lado para asumir la occidental, esto lo veíamos en cómo se trataba a la naturaleza, sobre todo, ¿no? Bueno, de los ríos, que lo vimos con Haku, que taparon el río para hacer edificios, y luego en el dios del río, pues que lo ensuciaron, ¿no? Lleno de, bueno, de cosas y de basura. Es importante el ver el dualismo de estos dos personajes, de Yubaba y Zeniba. ¿Por qué? Porque precisamente sus nombres ya te están diciendo algo. O sea, Yubaba es el concepto de los baños, que es súper tradicional, y en cambio Zeniba es la bruja del dinero, que sería como algo muy capitalista, ¿no? Pero luego, en cuanto a personalidad, están como intercambiadas, porque Yubaba valora muchísimo el dinero y luego Zeniba valora más el estar tranquila, el estar pues meditativa y solita y tal, y es como, espera, ¿qué está pasando aquí? Si luego nos vamos al lugar donde viven ellas, Yubaba vive en el Aburaya, en la casa de baños, pero para ella se reserva la zona más occidental, ¿no? Que parece como un palacio real, eso. Y luego, en cambio, Zeniba vive pues en un cottage, en una cabañita, ahí que tiene pinta de, por el tejado, que sea una casa tradicional japonesa, pero por dentro es como la casa tradicional de un pueblecito, ¿no? Así más de los nuestros. ¿Y a dónde quiero llegar con esto? Pues que las dos representan lo mismo, pero de manera contraria. Y esto lo dice Zeniba en la película, cuando dice que Yubaba y Zeniba son las dos caras de una misma moneda. Ahora nos vamos a mirar el libro de arte para fijarnos en el diseño de las brujas y cómo ha ido la evolución.
no hay demasiada cosa, pero sí que se puede sacar algo, así que yo os lo cuento. Resulta que el diseño original y esta forma tan rara que tiene Yubaba se debe a que se inspiraron en las ilustraciones que hizo Lewis Carroll para Alicia en el País de las Maravillas. Entonces, si os fijáis, la verdad es que la forma esta, las proporciones así tan, con la cabeza tan grande y el cuerpo así como, no sé, como muy grotesco, se parece mucho a la Reina de Corazones. Y era porque Hayao Miyazaki quería que la forma de Yubaba contrastase muchísimo contra la de Chihiro y así diese más impresión, ¿no? Y que a Chihiro pues le diese, pues eso, le diese respeto y miedo, ¿no? Como, ¿qué es esto? ¿Qué es este bicho tan raro con una cabeza tan grande? Luego la ropa que llevaba Yubaba, en principio, querían que llevase ropa tradicional japonesa, como un kimono. Pero al ir desarrollando los conceptos de las habitaciones de Yubaba y ver que les interesaba más que tuviese un ambiente más occidentalizado, más como del estilo del Medio Oriente, pues pensaron que sería mejor darle un vestido, pues eso, más así, con el vestido este azul. Bueno. Una cosa curiosa que pasaba al principio fue que querían que Yubaba y Zeniba fuesen diferentes, que bueno, pues que las pudiésemos distinguir. ¿Y cómo lo hicieron? Pues al principio Yubaba era igual y Zeniba iba a ser igual que Yubaba pero más alta, pero con la misma cabeza, ¿sabéis? O sea, simplemente pues el cuerpo alargado. Pero ¿qué pasaba? Que bueno, que vieron que para producir el diseño del personaje pues era como mucho tiempo y mucho dinero y fue como, bueno, mira, tío, pasamos, ¿sabes? Las hacemos iguales. Entonces, el segundo paso para querer diferenciarlas fue el número de anillos que llevaban en las manos. Pero luego se dieron cuenta de que sería un lío ponerse a contar anillos en los diferentes planos y que no se confundiese la gente y tal, y dijeron, mira, ¿sabéis qué? Pasamos, las hacemos idénticas y ya está, y menos líos para todo el mundo. Y de hecho, una nota que pone el diseñador de personajes de ellas dos, es que al final, si te fijas, tiene sentido que tengan el mismo diseño porque Yubaba y Zeniba son dos personajes en uno. O sea, esto es importante. Si comparamos las historias, las actitudes y las maneras de ver el mundo que tienen las dos brujas, vemos que en todo son con ideas contrarias, ¿no? Esto es porque significan un todo y las dos simbolizan el bien y el mal, pero es que depende de la posición en la que se encuentren, ¿no? Que depende de dónde se sitúan, pues lo ven como bueno o lo malo. Entonces ellas para sí piensan que están haciendo lo correcto. Por ejemplo, Yubaba vive en la opulencia, ¿no? Vive en la casa de baños, pues le encanta estar rodeada de riqueza, pero a la vez da trabajo a un montón de gente y valora y dignifica a sus trabajadores por su propia identidad, ¿no? Bueno, esto también hace que les robe la identidad con los contratos porque ella es muy desconfiada porque se piensa que todo el mundo es tan codicioso como ella. Entonces, claro, pues también tiene sus cosas negativas, ¿no? En cambio, Zeniba vive aislada en la cabaña esta que está ahí en la sexta estación. Valora el estar ahí tranquila, ¿no? Pero critica la avaricia y el sobreconsumismo, ¿no? Que es lo que hace Yubaba. Pero claro, no da trabajo a nadie. Entonces, claro, si no fuese por su hermana, habría un montón de gente que sería homeless, ¿sabes? Ella quiere vivir tan aislada de la sociedad y no le gusta nada todo lo que tenga que ver con su hermana y tal, que fue ella la causante de que el tren pues solo fuese de ida, que ella no volviese, que al principio sí que volvía. Pues no, pues ella dijo que no, que eso no se podía ser. Y también el hecho de estar tan sola todo el rato hace que no tenga escrúpulos con la gente, como cuando está a punto de matar a Haku porque sí, o que transforma al bebé y a los cabezas esos en bichos porque le divierte. Y luego, sacando el tema del bebé, nos damos cuenta de que Yubaba le trata con mucho cariño, que es como la parte tierna esta que tiene Yubaba,
pero bueno, que le protege demasiado, ¿no? Que no le deja salir de la habitación y dices, hombre, esto es enfermizo, ¿no? Y en cambio, pues Zeniba piensa al revés, ¿no? Critica esta sobreprotección de su hermana hacia el bebé y bueno, y le transforma en un ratón para que explore el mundo. Y bueno, eso, que son visiones diferentes. Pero sin embargo, al finalizar la película, Chihiro las llama a las dos abuelitas para despedirse, porque ella ve que son lo mismo, que son pues personas que tienen sus creencias y bueno, y viven su vida dependiendo de ellas, ¿no? Ahora vamos a empezar con el tema de los Tengu. En Japón hay un montón de seres que digamos que son de la otra orilla o algo así, podríamos decir, ¿no? Que bueno, que están los dioses, los fantasmas, los yokai, que son como unos monstruos traviesos, los familiares, que son unos animales que sirven a los dioses o a los monstruos o yo qué sé, y bueno, y demás seres místicos, ¿vale? Entonces, los Tengu son un tipo de yokai. Unos yokai que son que tienen forma de pájaro, pero que pueden transformarse, o sea, pueden ser humanos, pero pueden transformarse en pájaros. Son ermitaños, viven en las montañas y bueno, y se dedican a fastidiar un poco a la gente. O sea, se dedican a causar el caos y la confusión, ¿vale? Castigan al vanidoso, molestan al poderoso y recompensan al humilde que no les teme. Entonces, bueno, pues también según las leyendas japonesas hay pues tengus que secuestran a personas que estén en el bosque y las dejan perdidas por ahí, claro. O sea, supongo que si ven a gente vanidosa o poderosa por el bosque o yo que sé dónde, pues dicen, ay, me caes mal, pues te abandono en el bosque, apáñatelas. Y luego están los que ven a niños perdidos por el bosque y les ayudan a que encuentren su camino a casa. Ahora bien, a pesar de que tengan en tan mala estima a los vanidosos y poderosos, ellos mismos por naturaleza son muy arrogantes. No sé si estáis viendo cosas que son de Yubaba y cosas de Zeniba, ¿eh? ¿Te está pareciendo interesante el análisis de Yubaba? Pues si quieres otros análisis, escríbemelo en los comentarios y asegúrate de suscribirte para enterarte. Como forma, ¿cómo son los Tengu? Pues eso, son cambiaformas, o sea, pueden pasar de forma humanoide a de pájaro y entonces, bueno, siempre tienen la cabeza como grande y roja y la nariz muy muy grande. Esto obviamente lo vemos en Yubaba por la nariz, la cara roja no, pero cuando Yubaba amenaza el cuello de Chihiro, ¿veis cómo usa las manos? Que parece una garra de pájaro que le vaya a... bueno, a degollar. Bueno, los Tengu son seres que tienen poderes mágicos y espirituales, por lo de cambiar forma, y por poder usar ciertos elementos de la naturaleza, como el viento, sobre todo. Entonces, tienen 4 objetos que, bueno, que son como de identidad de los Tengu, ¿vale? Por un lado están los shakuyo, que son unos anillos que forman como báculos, ¿no? Pueden canalizar la magia por el anillo. ¿Y qué os había dicho antes de Yubaba y Zeniba y los anillos? Luego llevan sandalias geta, también llevan los tokin y por último unos abanicos que se llaman haochiwa, que sirven para bueno, pues hacer ráfagas de viento. Lo que más vemos relacionado con Yubaba y Zeniba son los shakuyo y los haochiwa. Luego tenemos 2 vertientes de Karasu. Una son los O-Tengu, que serían los jefes, que bueno, son estos, ¿no? Los que son ermitaños y que a veces se pueden camuflar como monjes incluso, ¿sabes? Y son como, pues eso, los jefazos. Y luego están los Karasu-Tengu, que son los que son más pequeñitos y serían los que sirven a los O-Tengu. Que si vamos al libro de arte, vemos que está el pajarico este, que va siempre con Yubaba, que encima pone en japonés Karasu. Una de las incógnitas más grandes que tenía yo con estos personajes era el concepto de brujería, de la bruja,
porque en Japón esto de brujos, o sea, no se entiende tal como brujo, al menos no como lo tenemos nosotros el concepto, ¿sabes? De una bruja con sombrero de pincho y en escoba y que va lanzando conjuros, ¿sabes? No es así. Y es más como el concepto mágico de Japón está más relacionado con todo el tema, bueno, pues religioso, filosófico, de, ya os digo, de los yokai, de los dioses, y los sortilegios, pero para estar bien o para maldecir a la gente. Entonces, bueno, pues dije, voy a mirar los poderes que tienen estas brujas y tal, y los tipos de magia japonesa. Entonces vi que habían cosas que eran occidentales y otras cosas que no lo eran. Os voy a hablar ahora de la magia japonesa. Según la cultura japonesa, la magia tiene 5 vertientes, pero la diferencia está el uso de estas magias, ¿no? Digamos, y hay una de ellas concreta que es magia negra. Esta es el Kodoku. Las otras 4 se pueden agrupar en una, diría yo, porque sería la que usarían los monjes y bueno, la gente que digamos que quisiese deshacer las maldiciones que causa la magia negra. Y esta se puede agrupar con lo conocido como onmyodo. ¿Cuáles son las magias que tiene el onmyodo? Pues serían los presagios, la adivinación, los tabús y supersticiones y luego la magia elemental. O sea, tal y como son estas, las 3 primeras sobre todo, es algo muy mental, o sea, hacer oraciones o de intentar predecir el futuro y este tipo de cosas, pero vaya que no estar aquí haciendo al ojo mora, ¿sabes? Y luego está todo el tema de la magia elemental, que sería basándose en los 5 elementos japoneses, que son fuego, aire, tierra, agua y vacío, y a partir de ahí pues hacer cosas. Que si mirábamos antes lo del Karasutengu, pues los Tengu dominaban el aire. Por otro lado estaba el Kodoku, que es la magia negra japonesa, que esto es porque, yo qué sé, en esa época había gente que le deseaba muy mal a otra, ¿eh? De hecho, al final tuvieron que prohibir su práctica porque era horrible eso. Os voy a contar una práctica que es la práctica de los venenos. Esta consistía en que, bueno, en un tarro, bueno, pues los brujos estos cogían un montón de bichos venenosos, como escorpiones, y los ponían ahí en el tarro. Entonces esperaban a que se fuesen clavando los aguijones y se fuesen matando entre ellos y se fuesen comiendo entre ellos hasta que solo quedase un bicho. Sería el ultimate bicho venenoso, ¿vale? Sería como el bicho malísimo, que bueno, que está maldito, ¿no? Entonces el brujo este cogía el bicho este malo y lo llevaba a la cama del persona al que quisiese maldecir. O sea, tú piensas que esto era un noble que decía, me cae mal este bicho, voy a un brujo, le digo, mira, me cae fatal ese tío, métele un escorpión en la cama. Y entonces iba al brujo, le dejaba el escorpión y le envenenaba y entonces, claro, o sea, estaba maldito porque, bueno, porque habían hecho el sortilegio este chungo, pero claro que había metido veneno en el cuerpo al señor. Y nada, y entonces, pues el señor ese, pues cogía una enfermedad, ¿no? Obviamente. Y claro, y luego tenían que venir los otros, los de los miodos, los buenos, a rezarle o yo qué sé, para que se recuperase. Bueno, en fin. Luego resulta que esto de los bichos venenosos también lo hacían, pero con animales. O sea, es súper cruel. O sea, igual cogían a 4 perros y decían, vale, mataos entre vosotros hasta que haya el ultimate perro, ¿vale? Y entonces estos perros se volvían, pues, también, ¿no? Como una especie de amuleto chungo. Y que iban pues a la casa del maldito y yo qué sé, le mordían o le maldecían o le daban sustos por la noche ahí haciendo aullidos, no sé. A ver, yo no sé muy bien cómo funcionaba esto, ¿vale? También tengo que decirlo. Al concepto este de los animales malditos se les llama tsukimono.
Y habían algunos de estos Tsukemono que se convertían en Shikigami. ¿Qué son los Shikigami? Son unos animales familiares, como unos guardianes o como tu mascota, ¿vale? Pero los Shikigami o los familiares pueden ser tanto de dioses como de, bueno, de gente buena y tal, pero también de brujos chungos, como hemos visto, como los brujos del Kodoku. Entonces, en vez de tener pues el típico kitsune mono, ¿sabes? Que está ahí en plan, ay, mira, te guío por los toris del Fushiminari. Pues no, tienes ahí un perro rabioso, chungo, venenoso, que se dedica a maldecir a la gente. ¿Y dónde lo vemos esto en el viaje de Chihiro? Pues en los Shikigami, en los papelitos que le envía Zeniba a Haku. Ah, y antes no lo había dicho, pero los venenos estos de los bichos también lo vemos con el gusano este, que es un veneno que le inyecta Yubaba a Haku, que es el bicho este que pisa luego Chihiro. Y luego en el sello este que hace Zeniba también le pone una maldición, que también es una maldición del Kodoku. Vistas las magias que hay y luego pues ya los conceptos estos de magia occidental que tenemos, vamos a separar los poderes que hemos visto que usaban estas dos brujas en la película. Transformación de personas, como los padres a cerdos o el bebé al ratoncito. Transformación en pájaro, que esto es pues el poder cambiaformas de los Karasu. La manipulación de la mente o el control mental, esto también es algo típico del Kodoku. El desafiar la gravedad, muchas veces vemos que Yubaba está como flotando o bueno, pues así. La ubicación GPS, esto es como entender el chi de la gente, ¿no? El que se da cuenta de las presencias. Pues esto es algo típicamente japonés. El contrato de dominación, otra cosa, bueno, pues que deriva del Kodoku, ¿no? De este control, estos venenos y estas cosas. La telequinesis, el volar por ahí, o el ir muy rápido, ¿no? Con las ráfagas de viento de los Karasu. El uso de los venenos, como decía antes. Cerrar la boca con una cremallera. Crear una cuerda de la nada. Usar el fuego como magia elemental y por último el uso de los Shikigami. Como podéis ver, hay poderes tanto occidentales como japoneses, como de los Myodo Kodoku, así de bueno o malo y tal, que los usan tanto Yubaba como Zeniba, o sea, ninguna de las dos es totalmente buena ni totalmente mala. En conclusión, Yubaba y Zeniba son dos caras de la misma moneda, como dicen, son dos personajes en uno y son como una mirándose al espejo, son exactamente iguales aparentemente y luego también por dentro son lo mismo, pero a la vez son contrarias. Tienen esta mezcla de culturas, ¿no? Las dos, que esto lo podemos ver en sus nombres, en su aspecto, ¿no? Que sería en la mezcla esta del concepto de Alicia en el País de las Maravillas con el Karasutengu, con el Tengu, perdón. Y luego esta manera de usar la magia, ¿no? Que tanto usan magia occidental como usan Onmyodo, como usan Kodoku. Y luego también algunas magias típicas del Tengu. Y en realidad pues eso, son antagonistas pero de sí mismas, porque están una en contra de la otra. Pero a la vez como las dos tienen la misma fuerza y el mismo poder, aunque estén enfrentadas, nunca ganará ni una ni la otra. Y bueno, este es el vídeo de hoy, espero que lo hayas disfrutado, que lo hayas encontrado interesante, igual habrás aprendido algo, no sé, del Kodoku quizás. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo.